Hermanos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa En Meditación. El día de hoy vamos a ver una virtud muy esencial, muy fundamental para la vida de todo cristiano. El tema se titula La gran virtud de la humildad. Y para ello vamos a remitirnos al Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1808, que nos dice así: la fortaleza es la virtud moral que nos ayuda a afrontar las dificultades y nos da constancia en buscar el bien. Nos ayuda a resistir las tentaciones y a superar los obstáculos de la vida moral. La virtud de la fortaleza nos hace capaces de vencer el temor, incluso el temor de la muerte. Y también nos ayuda a hacerle frente a las pruebas. Muy necesaria esta virtud, ¿no? Hermanos, uno de los grandes defectos del mundo actual precisamente es la debilidad de la voluntad. Todo parece ver de que la virtud de la fortaleza hoy en día está pues muy escasa. Pero ¿qué es la fortaleza? ¿Cómo actúa una persona que está llena de fortaleza, que vive esta virtud? La virtud de la fortaleza hace que nuestra voluntad, por decir así, se vuelva de acero, que nuestra voluntad sea inflexible ante las dificultades, ante las tentaciones, ante los desánimos, ante los problemas, ya sean grandes o pequeños, de la vida de todos los días. Se considera que una persona es fuerte, es decir, que vive esta virtud de la fortaleza, cuando, por ejemplo, sabe resistir a las influencias perjudiciales de su persona. Por ejemplo, sabe resistir a esas personas, esas malas compañías que lo inducen a hacer el mal. Sabe también detener o repeler esas influencias perjudiciales como son las mismas tentaciones. Una persona que vive la virtud de la fortaleza soporta todas las molestias que puede sufrir durante el día serenamente. Ya sea el calor, ya sea el frío, lo soporta serenamente. Una persona que vive la virtud de la fortaleza es aquella que se entrega con valentía para vencer cualquier dificultad que se le interponga en el camino de su vida. ¿Cuántas personas hay que no son capaces de soportar ni la más pequeña molestia, no es cierto? ¿Cuántos habrá que no resisten esas influencias perjudiciales que les hacen mucho daño? ¿Cuántos? Muchísimos. Ahora, ¿por qué sucede esto en estas personas? Simplemente porque no han cultivado en sus personas la fortaleza de espíritu. Su voluntad está totalmente debilitada y por ello es que caen fácilmente y repetidamente en las tentaciones, caen en las dificultades por más pequeñas que éstas sean. Y vaya que si esta virtud no es necesaria para nuestra vida de todos los días, claro que sí. Por ejemplo, para resistir los dolores que provienen de una enfermedad, hay que ser fuerte. Para resistir esos estados de ánimo cambiantes de las demás personas, hay que ser fuerte. Para no contestar una ofensa recibida, hay que ser fuerte. Para no recibir un dinero mal habido, habiendo incluso necesidad económica, hay que ser fuerte. Para no mentir, para salir de un apuro, hay que ser fuerte. Hermanos, ¿cuántas veces has caído ante un mal temperamento de otras personas? ¿Cuántas veces has perdido el control por causa de obstáculos o contrariedades que se te presentan? ¿Cuánto has herido a los demás porque no te has sabido dominar a ti mismo? ¿Cuántas veces pues no has tenido el valor de responsabilizarte de las consecuencias de tus actos y decisiones? ¿Cuántas veces has mentido para salvarte de una situación que te iba a traer problemas o vergüenza? Para afrontar definitivamente todas estas situaciones que hemos ahorita comentado, definitivamente que se necesita y mucho de la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza, queridos hermanos, hay que irla
formando día a día mediante pequeños actos, mediante pequeños vencimientos. Empieza entonces hoy mismo a aprender a dominarte en esas pequeñas cosas que te exigen un esfuerzo. Por ejemplo, levantarte a la hora que ya tú te has propuesto. Nada de que 5 minutos más y 5 minutos más. También puedes privarte de algún capricho que andes manejando por ahí. Ser paciente, pues, con aquellas personas que Dios te pone en el diario vivir. Saber esperar pacientemente en la fila del tráfico, ¿no? No participar de chismes o en el juzgar de los demás. Frenarse en el no mentir. En fin, un sinnúmero de pequeñeces que irán poco a poco si tú te ejercitas cada día construyendo en ti la virtud de la fortaleza. Hermanos, volvemos después de esta pausa. Hermanos, volvemos con el tema la gran virtud de la fortaleza. Terminamos el segmento pasado diciendo que esta virtud de la fortaleza hay que irnos ejercitando en ella diariamente, mediante pequeños actos, mediante pequeños vencimientos, ¿no? Hasta ir nosotros como personas ir madurando. Ahora bien, la persona que quiera ser madura, la persona que quiere crecer como tal, es decir, como persona, necesariamente, hermanos, ha de ser dueña de sí mismo. La persona que quiere ser adulta, que quiere madurar, tiene que ser dueña de sus emociones. Claro que sí. Por ejemplo, el niño busca pues llevar a cabo sus caprichos como conocemos, pero es que todavía no se ha formado, es muy chiquitito para ir formándolo en la virtud de la fortaleza. Pero hermanos, nosotros los adultos, ustedes y yo, nosotros los adultos perfectamente podemos ser esclavos de nuestros enojos, de nuestras iras, de nuestro mal temperamento, de nuestras impaciencias, etcétera, etcétera, ¿no? Si no se posee esta fortaleza de espíritu que estamos hablando el día de hoy, mediante la cual sepamos resistir o hacerle frente a las dificultades, a los problemas, a las contrariedades del diario vivir, entonces nunca vamos a llegar a ser verdaderamente personas adultas. Necesariamente tenemos que tener muy afianzado en nosotros esta virtud de la fortaleza de espíritu. Ahora bien, muchas veces nosotros pensamos que la fortaleza solamente se limita en soportar las molestias y las dificultades del diario vivir. No ha enfocado, no se queda ahí en ese ámbito la virtud de la fortaleza, hermanos. No, sin embargo, esta virtud es muy importante para nosotros, por ejemplo, para cuando nosotros pretendamos alcanzar o lograr algunos objetivos grandes que nos hayamos propuesto en la vida, algunos propósitos, algunas metas grandes. Para esto necesitamos la virtud de la fortaleza para no quedarnos a la mitad del camino, para no desanimarnos. Forzosamente necesitamos de la virtud de la fortaleza, porque si no de primas a primeras, cuando se nos presenten los obstáculos, los problemas en el camino, si no poseemos esta virtud de la fortaleza muy arraigada en nosotros, mira, vamos a echar pie para atrás más bien, ¿no? Bueno, miren, veamos un ejemplo en las Sagradas Escrituras de una persona que fue particularmente fuerte. Nos vamos a remitir al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 14 al 29. Pero no se preocupen, léanlo ustedes ahí, las citas se las dejamos para que lo copien, no lo vamos a leer. San Marcos, capítulo 6, versículo del 14 al 29. Aquí nos relata el martirio de San Juan Bautista, quien fue fiel, fuerte, valiente, hasta el final de su vida, por llevar a cabo esa misión que Dios le había encomendado. Si en los momentos difíciles Juan hubiera callado o se hubiera mantenido así como que al margen de los acontecimientos,
pues fácilmente, tranquilo, no hubiera sido degollado en la cárcel de Herodes, definitivamente, pero sabemos que no fue así. Juan era, como dice la palabra, o no era más bien como esa caña que se mueve así como con cualquier viento. Sabemos que no fue así. San Juan fue coherente hasta el final con su vocación, con los principios que daban sentido a sus vidas. Un hombre muy fuerte, un hombre valiente. Y la sangre que derramó San Juan Bautista, pues junto con la sangre de los mártires de todos los tiempos, y se uniría entonces a la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo para darnos precisamente un ejemplo de amor y de valentía. Sin embargo, hermanos, el Señor no nos pide a nosotros, los cristianos, que derramemos nuestra sangre en testimonio de nuestra fe que confesamos. Pero si se diera el caso, pues hay que pedirle a la gracia de Dios de seguir adelante, ¿no? Pero no nos pide tanto eso para que confesemos con el martirio derramando sangre nuestro testimonio de nuestra fe. Pero sí, el Señor nos reclama a todos nosotros una firmeza de espíritu, de carácter. Eso sí nos pide el Señor, ¿no? Y eso tengámoslo muy en cuenta siempre y en todo momento. La verdad es pues que sin la virtud de la fortaleza, definitivamente no podemos ser fieles a Dios. La necesitamos mucho, mucho. Hermanos, para terminar, vamos a mencionar 3 puntos a meditar sobre la charla de hoy. Necesitamos la virtud de la fortaleza, número 1, para poder ser fieles a Dios, no solamente en lo grande, sino que en lo pequeño. Número 2, necesitamos de la virtud de la fortaleza para buscar la santidad y perseverar en ese camino, no importando los obstáculos que encontremos. Y número 3, para afrontar, entre otras cosas, el dolor, la enfermedad, los problemas y las tribulaciones del diario vivir. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.